con un tema que yo creo que me hicieron una broma, tengo que pronunciar en latín. Primum non nocere. Por favor, doctora, adelante. ¿Se escucha este micrófono? Sí, ok, perfecto. Ahora sí lo voy a tener en la mano. Vamos a hablar de la carga de trabajo que le damos a nuestros pacientes con cada nueva prescripción, y esto es sobre la carga de tratamiento y de enfermedad que tienen. Vimos en la mañana los valores, qué es lo que el paciente quiere. Ahora vamos a hablar del contexto, qué es lo que el paciente puede hacer. Y en la tarde vamos a hablar de la evidencia. Primero vamos a ver cuál es el problema. Luego, qué es lo que es la medicina mínimamente disruptiva, que es de lo que les voy a hablar hoy. Y finalmente, cómo la comunicación entre el paciente y el médico, más la medicina mínimamente disruptiva y la toma de decisiones compartidas se correlacionan, para hacer este círculo con los 3 círculos. El paciente, cada vez que está enfermo, tiene una carga producto de esta enfermedad, tiene un impacto fisiopatológico y psicosocial que la enfermedad trae en sí, independiente de la enfermedad, desde una infección urinaria hasta una enfermedad crónica. Y sobre esta carga de enfermedad, nosotros le damos una carga de un tratamiento. Queremos que tome medicamentos, que se haga exámenes de laboratorio, que siga con otro doctor, que se haga unas imágenes, además que vaya al seguro a entregar los papeles, etc. Todo este trabajo para el paciente hace que los pacientes no puedan adherirse al tratamiento, que no puedan cumplir todas las obligaciones. Tienen que ser padres de familia, madres de familia, trabajar y además todo el trabajo que les da la enfermedad, más los tratamientos que les damos los médicos o el personal de salud. Como la respuesta médica a la enfermedad se ha puesto más sofisticada en el tiempo, cada vez también la carga de tratamiento que le damos a nuestros pacientes es más sofisticada. Víctor Montori es un internista que trabaja en la Clínica Mayo. Él es uno de los principales partidarios de la idea de darle menos trabajo al paciente y que hacer menos por el paciente finalmente puede hacer más. Lo que Víctor hace, además, no es publicar solamente en las revistas internacionales como New England o JAMA o British Medical Journal. Él publica en Wall Street Journal. Él publica donde los pacientes se informan, donde los consumidores de salud se informan, donde la gente que planea los seguros de salud también se informan. Por ejemplo, aquí en The Wall Street Journal. El concepto de la medicina mínimamente invasiva es hacer lo más posible para el paciente, pero hacerle lo menos posible al paciente. Es ayudarlo dándole el trabajo que lo permita, trabajo me refiero a las prescripciones y el laboratorio, un trabajo que el paciente pueda cumplir. Sobre esta carga de trabajo o burden of treatment, hay cosas que van a hacer que esto sea aún peor. Por ejemplo, medicamentos que tienen efectos adversos como dependencia o como sentirse más somnoliento. Todo esto va a afectar al paciente mucho más y la carga de trabajo va a ser aún mayor. Por otro lado, los regímenes terapéuticos, si estamos tomando un medicamento cada 4 horas y somos médicos de urgencia, al menos vamos a tener que tomar 2, si es que no 3 de estas pastillas durante nuestro turno. Es casi imposible de seguir. Se le hizo una encuesta a los médicos familiares. La mitad de los médicos familiares pensaba que los pacientes recibían muchos medicamentos. Otra mitad pensaba que los internistas eran muy agresivos. Un 60% de los médicos familiares pensaba que en realidad eran los especialistas los que eran muy agresivos. Y un 35% dijo, en realidad me gustaría ser menos agresivo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que seguir las guías clínicas. Con el aumento de centros centrados con un cuidado en el paciente y con el paciente más involucrado en la toma de sus decisiones, es un momento crítico para evaluar cuánta carga de trabajo le estamos dando a nuestros pacientes, que ellos no pueden participar. Hay un movimiento, podríamos decir, en Estados Unidos sobre evitar el sobrediagnóstico y evitar hacer y lograr enfermar a alguien que está sano. Por ejemplo, ¿para qué le vamos a hacer mamografías a todas las mujeres jóvenes si es que vamos a conseguir muchos más falsos positivos que encontrar un cáncer? Dr. Welch, que es el que aparece aquí en la foto, lo que él dice, el screening es choice. Yo decido si quiero screening o no. No tiene que ser que sea una regla del Ministerio de Salud que yo me tengo que hacer una mamografía cuando tenga 50 años, que yo me tengo que hacer un antígeno prostático cuando tengo 70 años. Si es que 1000 mujeres mayores de 50 años se hacen una mamografía al año por 10 años, estamos hablando de 10.000 mamografías, vamos a evitar que 0.3 o hasta 3 mujeres mueran de cáncer de mama. Eso, la verdad, es que por eso lo hacemos, pensamos que vale la pena.
pero 490 a 670 mujeres van a tener un falso positivo. ¿Ustedes se imaginan el impacto en la vida de una mujer, lo que es tener un falso positivo? Yo me fui de la consulta, pienso que tengo cáncer de mama, me voy a morir. Mi vida pasa frente a mí y resulta que eran falsos positivos. 100 de estas mujeres van a necesitar una biopsia, que es una biopsia que no necesitaban. Y 3 a 14 mujeres van a ser sobretratadas con o quimioterapia o cirugía. En el caso del cáncer de próstata, estamos un poco más avanzados y las guías clínicas de manejo de cáncer de próstata, las de urología, todavía dicen que hay que hacerse antígeno prostático embrionario en una muestra de sangre frecuentemente. Sin embargo, las guías de medicina interna, ahora lo que dicen, no, lo que hay que hacer es toma de decisiones compartidas. Bueno, la comunicación entre el paciente y el médico es lo que promueve la medicina mínimamente disruptiva. ¿Cómo podemos ser mínimamente disruptivos? Conversando con nuestro paciente, informándolo. Por ejemplo, si tiene un dolor de garganta y yo le doy antibiótico, las posibilidades de hacerle daño a ese paciente, y como decía Billy, que darle un papel confort, porque la posibilidad de que le demos diarrea es mucho más alta que las posibilidades que realmente evitemos una enfermedad reumatoidea del corazón o una enfermedad valvular. En este estudio vemos que 3 años después de un infarto agudo del miocardio, un porcentaje muy importante de pacientes ya no va a estar tomando su medicamento. En este primer gráfico vemos la mortalidad. La línea más gruesa son aquellos pacientes que se adherían a su tratamiento muy bien, que se tomaban todos los días su estatinas, betabloqueo e inhibidores de los canales de calcio. Y la línea más clara es los pacientes que no tomaban casi nunca sus medicamentos, que tenían mala adherencia al tratamiento. Y vemos como a los 3 años la mortalidad de aquellos que no se tomaban el betabloqueo o sí se lo tomaban, y aquellos que no se tomaban los inhibidores de los canales de calcio o sí se tomaban, era igual, no hay diferencia de mortalidad. Sin embargo, en las estatinas hay una diferencia entre los de alta y baja adherencia, y es por eso que entonces vale la pena involucrar a nuestros pacientes y que ojalá tomen estatinas, porque podrían vivir más largo, si es que es lo que a ellos les interesa. Como la estatina sí cambia la sobrevida, entonces ¿por qué no hacemos una guía para tomar las decisiones compartidas con estatinas? Y así es como están estas guías individualizadas que ya conversamos en la mañana. Y en un paciente de alto riesgo, uno le dice, mira, si tomas estatinas todos los días por 10 años, puedes ahorrarle a 12 personas un infarto al miocardio. La verdad es que es bastante interesante el régimen. Si una persona de riesgo intermedio, ya le estamos ahorrando el infarto al miocardio solo a 5. Y si tenemos una persona más joven o que comenzamos con un colesterol más bajo, solo estamos ahorrándole un infarto a 2 personas. Entonces le preguntamos a los pacientes, en los 3 distintos grupos, ¿quieres o no quieres tomar estatinas? El 90% de los pacientes de alto riesgo dijo, la verdad es que 12 caritas felices más valen la pena, voy a tomar estatinas. En los pacientes de riesgo intermedio, la mitad dijo, la verdad, yo creo que vale la pena, la otra mitad dijo, yo creo que no. Y los pacientes de bajo riesgo dijeron, la verdad, tomar estatinas, soy joven, por solo 2 caritas felices más, no vale la pena. Y eso está bien, esto es una toma de decisiones compartida. Pero, ¿qué es lo que dicen las guías clínicas? Las guías clínicas dicen que más del 90% de todos estos 3 grupos deberían estar tomando estatina. Aquí ustedes pueden ver cómo cuando el paciente decide, la verdad es bastante más sabio que lo que nuestras guías terapéuticas nos están diciendo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Voy a intentar ser breve. Ya conversamos, por ejemplo, qué hacer en el caso de niños con concusión. Una forma de ser mínimamente invasivo, mínimamente disruptivo, es discutir, conversar con los padres, qué es lo que queremos hacer. Lo mismo con la depresión. Cuando el paciente está involucrado en la decisión y ellos deciden qué medicamentos quieren tomar, hay mejor adherencia y uno puede ser menos invasivo con ello. Bueno, la idea de la medicina mínimamente disruptiva, y con esto termino, es que nosotros prestemos los servicios de salud que sean necesarios, de tal manera que reduzcamos la carga al paciente, pero así todo podamos conseguir los objetivos del tratamiento. Entonces es muy importante, ¿qué es lo que el paciente quiere? Pero ¿qué es lo que el paciente puede? Estos van juntos, no van separados. Yo los invito a pensar diferente y a pensar de cuando nosotros también hemos sido pacientes, cómo nos hemos sentido cuando hemos tenido que cumplir tantos medicamentos y tantas cosas que casi tenemos que hacer una lista y poner en la agenda cuándo son las horas al doctor, cuándo tengo que hacerme exámenes de laboratorio. Los pacientes también se sienten así. Así que los invito a pensar diferente y a tratar de usar la evidencia de una forma sabia, de forma que hagamos lo menos posible por afectar a nuestros pacientes y lo más posible por ayudarlos. Gracias.
hora y por cansancio que vamos a ir a almorzar ahora. Y la clase de David va a ser a la vuelta, así que tómense 1 hora y media, respiren, paseen un poquito y nos vemos a la vuelta. Trailers. ¿No? ¿No he mencionado los trailers antes de que...